Buenos días, familia. Dicen que subieron al cielo dos personas y, como en todos los chistes, les recibió San Pedro. Uno era un predicador, un pastor, y el otro era un taxista. Y el apóstol Pedro recibió al taxista con mucha amabilidad. Hombre, aquí lo conocen mucho. Usted es muy famoso aquí, tenga una gran mansión, gran llave. Bueno, el pastor esperaba recibir algo mucho mayor. Y entonces le dijeron, usted es tal. Sí, bienvenido, toma. Y le dieron, aquí tiene la llave de su apartamento. Y el hombre dice, pero creo que hay un error. Este hombre es taxista y yo soy predicador. Dice, ya, ¿sabe qué pasa? Que cuando usted predica, la gente se duerme. Pero cuando este hombre conduce, la gente clama a Dios. Entonces, es mucho más eficaz. Así que le pido a Dios que Él nos ayude a no dormirnos y a estar atentos a su palabra hoy. Vamos a ver la portada del mensaje y mientras vamos abriendo Romanos capítulo 12, porque hoy es un mensaje temático, es denso y como no aspiro a cubrirlo todo, estamos compartiendo una serie de preguntas para trabajar personalmente y en grupos de crecimiento. Son bastantes, así que yo os animo a que durante toda la semana cojáis esas preguntas que estamos compartiendo por WhatsApp, por Facebook. Son bastantes y podéis trabajar todo Romanos 12 quizá a lo mejor como estudio personal. Bueno, Romanos 12 habla de la membresía y siempre recuerdo una biografía de Carlos Spurgeon, ese predicador británico. Cuando él era niño, él iba a la iglesia de su abuelo, él vivía con su abuelo. Y su abuelo era el pastor de la iglesia. Uno de los diáconos de la iglesia volvió a caer en la bebida. Así que él, con 10 añitos, no tendría más, se fue a la taberna donde estaba aquel diácono. Imaginad. Ese niño de 10 años va a la taberna donde estaba el diácono y le dice, ¿qué haces aquí, oh fulanito, sentado en silla de escarnecedores? No solo has entristecido el corazón de Dios, sino también el de tu pastor. Y dicen que aquel hombre salió de la taberna y nunca más volvió a caer en el alcoholismo. Qué curioso que a aquel niño le dolía a su abuelo, le dolía ver triste a su abuelo, pastor de esa iglesia, ver a uno de esos hermanos caer. Y a aquel pastor, el abuelo de Carlos Spurgeon, le dolía ver a uno de los diáconos de la iglesia abandonar los caminos del Señor. Así es la iglesia. Una parte donde todos somos parte, pero todos somos un todo y todos nos dolemos de todo. El reto que Romanos 12 tiene para nosotros es sentirnos así. ¿Alguna vez te ha dolido el cuerpo? ¿El codo? ¿La rodilla? Ahora el verano habéis hecho algunos excesos deportivos y os duelen algunas partes del cuerpo que no habíais usado durante el resto del año. Pero cuando te vas a dormir no dices, es el codo, me da igual. El cuerpo humano no es una especie de rompecabezas pegado con pegamento. No, es tu codo. Y no puedes dormir por la noche. La pregunta es, ¿y te duelen tus hermanos? La iglesia es un cuerpo y cada miembro nos pertenecemos unos a otros. No somos compartimentos estancos, somos miembros de un mismo cuerpo. Y nos afecta todo lo que pasa nos afecta. No podemos decir, es la rodilla, o es el codo, o son las muelas, a dormir y que se busquen la vida las muelas. No. Así deberíamos tener ese corazón, ¿no? Como el apóstol Pablo. Dice 1 Juan 2:10, dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Y de esto va. Vamos con el primer punto, vocación de servicio y actitud. Y mirad los versículos 1 y 2 de Romanos 12. Dice, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo no sé vosotros, pero a mí las vacaciones me afectan espiritualmente. Es verdad, un poco de caos en tu rutina, pero también ¿sabéis qué me ocurre? Me vuelvo cliente. Y los clientes siempre llevamos la razón. Me vuelvo exigente e implacable. Y cuando voy a un sitio y luego escribo en Internet, en TripAdvisor o en Google, comentarios sobre ese establecimiento, me pongo crítico. Más que crítico, criticón, más de lo normal. Y mi mujer me dice, pero di algo bueno, ¿no? Di algo bueno, no todo era malo. Y me doy cuenta, digo, pero yo no debería ser así. Con un restaurante, lo mismo, es la mentalidad de consumidor. Es cultural, es cultural. Nos han enseñado ya la publicidad, tú tienes la razón, te lo mereces, has pagado por un servicio, tienes que criticarte, tienes que reclamar. Y la Biblia dice, pues tienes que renovar tu entendimiento. Porque si esa mentalidad afecta a todas las áreas de tu vida, ¿cuántos matrimonios conozco que tienen problemas porque van con esa actitud de cliente al matrimonio? Exigiendo, poniendo nota, calificación, fijándose solo en los defectos. Y el Señor Jesús dice, yo no he venido para ser servido, yo he venido para servir. Así que tenemos que sacudirnos lo que nuestra cultura, nuestra sociedad nos ha imbuido. Esa actitud clientelista, consumidora y gruñona. La cuestión es si esa actitud se nos pasa a la Iglesia, si tenemos mentalidad de camarero o de cliente. Porque, hermanos, si algo nos ha enseñado Jesús, es que es más grande el que sirve. Y que aquí estamos para aliviar el sufrimiento de otros, no para que otros nos sirvan a nosotros. Y esto es un cambio de mentalidad tan grande, que dice la Escritura, mira, te lo ruego, pero te lo ruego por la misericordia de Dios, por favor, por lo más grande que hay en este mundo, la misericordia de Dios, te lo ruego, por favor, cambia tu forma de pensar. Deja de pensar como cliente, deja de pensar de forma egoísta y vive como un sacrificio vivo a Dios. No hay dos tipos de cristianismo, un cristianismo comprometido y un cristianismo de fin de semana. Solo hay un tipo de cristianismo, aquel que es un sacrificio vivo para Dios. A veces me pregunto si el cristianismo se seguirá extendiendo y luego se me quita ese pensamiento y me doy cuenta que avanza por la gracia de Dios. Y así será, pero no va a crecer en aquellos que tienen esa mentalidad. Para que yo sea cristiano, hubo mucha gente implicada. Mi primera Biblia me la regalaron hermanos de Suiza, a los que no he visto nunca. Una vez me pidieron que escribiera una carta, uno de los misioneros me dice, oye, ¿podría escribir una nota? Y ahí la tengo, guardadita. Hermanos de Suiza que no saben quién soy yo, ni qué ha sido de mi vida, pusieron su esfuerzo, su trabajo, para que yo tuviera mi primera Biblia. Hubo un hombre que durante 3 años se dedicó a estudiar la Biblia conmigo y a discipularme. Y a él lo apoyaban iglesias de Holanda. Yo no sé quiénes son estos hermanos, pero hubo sacrificios por todos lados. Y este mismo hermano dejó su buen trabajo en Holanda, en su cultura, para venir a España, una cultura tan rara, tan diferente, y servirnos no solo a mí, sino a otros. Hay sacrificios, pero ese es el cristianismo no excepcional, ese es el cristianismo normal, el que todos debemos de vivir. ¿Qué actitud tengo yo? La verdad es que, hermanos, necesitamos un cambio profundo de mentalidad. Y aquí el apóstol Pablo, por el Espíritu Santo, dice, te lo ruego por la misericordia de Dios, cambia tu forma de pensar. Mírate a ti mismo no como un consumidor de iglesia o un consumidor de un producto que se llama culto del domingo, sino como un sacrificio vivo y continuo a Dios.
alguien que vive en gratitud a Él. De esto vamos a hablar un poquito más adelante. Nuestras mentes tienen que estar impresionadas por el amor, el ejemplo, la dulzura, la amabilidad, el cariño y el sacrificio del Hijo de Dios. Deberíamos de vivir con la mente impregnada en ese amor, el amor de Jesús, quien siendo pobre se hizo rico y quien nos hizo ricos y quien siendo rey vino a servirnos. ¡Qué amor tan grande! ¿Piensas en la actitud de Jesús y en su ejemplo? Su rechazo a privilegios y derechos que él tenía. ¿Qué estaría disfrutando de Jesús en el cielo? ¿De qué cosas, de qué placeres, de qué glorias estaría disfrutando Jesús en el cielo para venir a esta tierra oscura y llena de gente con malas ideas, para bendecirnos? Debería conmovernos, impactarnos y cambiar nuestra vida y nuestro entendimiento. Mirad, un testigo de Jehová predica como mínimo 18 horas a la semana, como mínimo, además de tener 5 reuniones para las que se tiene que preparar. Y todo para ganar un lugar en un paraíso en el que no está Jesús. Él nunca va a ver a Jesús. Y se esfuerzan. El otro día me enteré de un testigo de Jehová que me dijo, le dijo a un amigo, mantengo el contacto con mis antiguos excompañeros testigos de Jehová. Dijo, este mes he predicado 153 horas y le he pedido a Jehová un león blanco. ¿Qué es un león blanco? Es muy bonito. Pero lo que nos espera a nosotros es nuestro encuentro con nuestro Salvador. Siempre me acuerdo de una hermana de mi antigua iglesia que me decía, mira, Julio, yo sueño que el día que muera me reciba Jesús en el cielo. ¿Y lo hará? Y lo hará. Esa es nuestra esperanza, verle a Él, no un paraíso, ni nada. El paraíso no es paraíso si no está Él, porque Él nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Nosotros anhelamos verle a Él, contigo pan y cebolla, Jesús. Por supuesto habrá muchas más cosas, pero lo que anhelamos es verle a Él. Y le veremos. Así que nuestra vida debería de ser un acto de adoración. ¿Y qué es la adoración? Sino gratitud desbordante. Un conocimiento claro del amor que hemos recibido, de las misericordias y las bondades que hemos recibido y del precio de esa salvación. Felicidad absoluta por el amor que nos ha sido dado. Vamos al siguiente punto, donde los versículos 3 y 5 nos enseñan algo básico de la vida cristiana. Estamos hablando de la membresía, de qué es ser miembro. Y hemos visto en el punto número 1 una actitud de mente diferente, que es la de sacrificio continuo. El punto número 2 es que el punto de partida del servicio no es un llamamiento al compromiso, sino la gracia de Dios. La gracia de Dios que en los versículos 3 y 5 aparece, del 3 al 5 aparece varias veces. En el versículo 3 dice, digo pues, por la gracia de Dios que me es dada, que nadie piense de sí con soberbia. Y más adelante dice que tenemos diferentes dones, versículo 6, según la gracia que nos es dada. El punto de partida de nuestro compromiso con el Señor, de nuestro amor, de nuestro sacrificio, no es simplemente un llamado a la responsabilidad. Eso no conmueve a nadie, sino la gracia de Dios. Mirad una cosa. En un solo día, Job lo perdió todo. En un solo día, Job lo perdió todo. Su salud, su riqueza, sus hijos. Solo le quedó su mujer, que no era una gran ayuda. Ya sabéis lo que le decía, maldice a Dios y muérete. Yo supongo que Job le diría, Señor, ¿seguro que no te has llevado todo? Madre mía, qué castigo. En un solo día, ¿y qué mujer? Chicos, casaos bien, ¿eh? Casaos bien. Si no queréis sufrir como Job. Escoger bien, tened criterio. Pero ese es otro mensaje. Y tú y yo, en un solo día, lo recibimos todo. En un solo día recibimos la paz, el perdón, el derecho
y la realidad de ser hijos de Dios, el Espíritu Santo y un futuro glorioso en un solo día. A esto se llama gracia, bondad inmerecida, como un vaso de agua. No me lo merezco, pero me lo dan. Gracias. Piensa en la gracia que te ha sido dada. Aquí aparece 2 veces. En el versículo 3 dice que la gracia que nos ha sido dada nos tiene que mover a no tener un alto concepto de nosotros mismos, a no mirar por encima del hombro a otros hermanos, sino a pensar de nosotros con cordura, conforme a la medida de fe. El versículo 6 dice que los dones que nos han sido dados tienen como propósito servir al Señor y servir a los hermanos. Así que la gracia nos vacuna del orgullo y nos vacuna del egoísmo, de ambas cosas. No nos debe de llenar de soberbia, versículo 3, y el versículo 6 nos tiene que mover a servir con los dones que nos han sido dados. Nuestro servicio tiene que estar movido por la certeza de sabernos amados, con esa seguridad. ¿Sabes que Dios te ama? ¿Sabes? A veces, cuando hablo con algunas personas que lo están pasando mal o que tienen dudas, que están luchando, les pregunto lo mismo. ¿Eres consciente de que Jesús te ama, Dios te ama y desea lo mejor para ti? Porque la respuesta a esa pregunta cambia casi todo. Si estás sufriendo y eres consciente de que Jesús te ama, de que Dios te ama de verdad, eso cambia el sufrimiento. Si estás dudando entre una opción que sabes que no es la mejor y otra opción que tiene un alto precio que pagar, pero sabes que Dios te ama, que ha dado a su Hijo por ti, eso cambia tu motivación. Eso nos tiene que mover al servicio. Ahora empieza un año y es un año largo. Yo a veces le digo a otros amigos míos que los años de Swansea son como los años de perro, valen 7 por cada uno. Pues son tan intensos, no que sean malos, porque pasan muchas cosas buenas cada año, pero son muy intensos. Cuentan casi como 7 años. Pasan muchas cosas. El Señor nos ha bendecido con muchas actividades, áreas de servicio. Pero no nos tiene que mover a servir solo la responsabilidad. Es la gracia de Dios, a la que tenemos que volver una y otra vez para encontrar fuerzas y gratitud. Nuestro servicio tiene que estar movido por la certeza de sabernos amados, por el asombro del perdón, por la gratitud por lo recibido, por la satisfacción por los dones, la compasión del Padre, el sacrificio del Hijo y la cercanía del Espíritu Santo. O como dice el teólogo Thomas Watson, dice, se afirma la gran verdad de que el fin de la vida de todo hombre debería de ser glorificar a Dios, como dice aquel viejo catecismo, lo cual tiene que ver con las 3 personas de la Trinidad, Dios el Padre que nos dio la vida, el Hijo que perdió la vida por nosotros y el Espíritu Santo que produce vida en nosotros. Así que, qué perspectiva tan hermosa, ¿verdad?, para servir al Señor de esa manera. No existe, hermanos, el cristianismo solitario. A veces me he encontrado con algunas personas que dicen, no, yo soy cristiano, pero yo tengo mi culto en casa. Caramba, qué valiente, ¿no? Es decir, te predicas a ti mismo y tienes todos los dones para edificarte a ti mismo, lo cual es un error porque los dones han sido dados para bendecir a otros, no para bendecirte a ti mismo. No existe el cristianismo independiente. El cristiano siempre busca contacto con otros cristianos. De hecho, lo dice Primera de Juan, una evidencia de ser cristiano de verdad, una evidencia del nuevo nacimiento es amar. Amar a otros, a los que aman a Jesús. Y si no les amas, si no buscas el contacto con ellos, quizá con tu boca estás diciendo algo, pero con tus hechos estás diciendo algo diferente, completamente diferente. Los versículos 4 y 5 hablan de la unidad y la pertenencia mutua. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Una paradoja. Somos muy diferentes. Vaya que sí, somos muy diferentes.
A mí me sorprende con mi esposa lo diferentes que somos, pero me sorprende también con mis hermanos de la iglesia. Somos muy diferentes y me soportan y incluso me aman. Porque lo diferente produce incomprensión, ¿verdad? Y rechazo. Lo diferente es raro. Y a veces algunos ante lo diferente se sienten temerosos. Pero eso es lo grande de la Iglesia. Hay diversidad y hay unidad en la diversidad. Miembros los unos de los otros. Ahora que vengo de Andalucía, los andaluces tenemos, me imagino que en otras comunidades también se dice, ¿no?, la costumbre de poner el pronombre mí delante del nombre de alguien por el que sentimos mucho afecto. ¡Ay, mi Julio! ¡Ay, mi Julio! Oye, que nadie toque a mi Julio. Eso se dice mucho en Andalucía, me imagino que en otros lugares también, ¿no? Y usamos ese mí delante como cuando hablamos de mi brazo o mi pierna. Me duele mi pierna, me duelen mis muelas. Esa debería de ser nuestra actitud. Tú me dueles. Tú me dueles. No somos indiferentes a lo que ocurre en distintas partes del cuerpo. No es que sea tuyo, es que es parte de ti. Tus hermanos son parte de ti. ¿Te duelen tus hermanos? ¿Te deja dormir el dolor de tus hermanos? ¿Te quedas indiferente? Somos miembros los unos de los otros. Y ojo, aquí hay una tentación, y es la tentación de coger este mensaje y aplicárselo a los demás. Esto pasa mucho, ¿eh? Es decir, ay, pues es verdad, a mí no me quiere nadie. A mí me deberían de querer más. Pero lo que dice este texto es que esa no debería de ser la actitud. La actitud no es si la vida de los demás gira alrededor de ti mismo, sino si tu vida gira alrededor de la vida de tus hermanos. Si vivimos así, se nos quitarían muchas tonterías de la cabeza, muchos pensamientos raros que se nos vienen a la cabeza, muchas paranoias, como dicen los jóvenes, o empanamientos, y muchas cosas feas, cuando estamos centrados en los demás y no tanto en nosotros. Y mirad, sobre esto realmente no hace falta enseñanza. Porque, como hemos dicho antes, cuando naces de nuevo, cuando el Espíritu de Dios produce nueva vida en ti, también produce nuevos afectos en ti, nuevos deseos y un amor que antes no había aquí. Un amor por tus hermanos. Y en realidad nadie necesitaría que nos enseñaran de esto. Porque el verdadero Hijo de Dios ama a otros hijos de Dios. No necesitan que le digan desde un púlpito, tienes que amarlos. Si estás en contacto, en comunión, si has recibido esa gracia, los amas. Los amas porque han nacido de Dios. Tenemos que amar, cuando hablamos de amar, yo no sé si entendemos correctamente lo que implica amar. Pensamos quizá en emociones, lágrimas, abrazos. Aquellos que somos muy emocionales, quizá podemos tener un problema, que seamos superficiales en nuestro amor. Pero dependiendo de tu temperamento, si tú a lo mejor no eres mucho de besos y abrazos, hay gente aquí y hay gente en todos lados que a lo mejor les incomodan los abrazos. Te dan el abrazo así, ¿habéis visto, no? Y los besos. Pero son personas que son los que se levantan temprano para preparar un desayuno o para planchar una camisa. Muestran, no es que no amen, es que muestran el amor de otra forma, de acuerdo a su temperamento. Y cada temperamento deberíamos de esforzarnos. Quizá los que tenemos un temperamento emocional somos los que saltamos de la silla, nos vaciamos los bolsillos y hacemos lo que haga falta. Pero cuando hay que ir todos los lunes, cuando hay un compromiso más de seguido, flaqueamos. Así que amar implica muchas cosas, no solo emociones, implica decisiones, implica cambios en nuestra vida, implica organizarnos bien. Esto ya depende de tu temperamento. Si eres muy organizado no lo necesitas otras cosas. Pero si no eres muy organizado, necesitas despertarte más temprano quizá, dejar las cosas preparadas el día antes, evaluar tus prioridades,
Porque amar de verdad implica cambios pequeños y cambios grandes, cambios prácticos, decisiones. A lo mejor en tu corazón tienes el deseo de servir y de hacer muchas cosas, pero luego en la práctica no te da el tiempo o tu vida es un poco caótica. El Señor nos tiene que ayudar a cada uno a organizarnos bien para amar mejor. No solo es emociones. Punto número 3. El punto número 3, dones para amar. Versículos 6 y 8 dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, con generosidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Mirad, aquí tenemos una descripción de los dones, los superpoderes del cristiano, para aquellos fans de las películas de acción. Los superpoderes. Dones son algo que nos ha sido dado por Dios. No dependen de nuestra madurez. A veces se confunden dones con madurez. Y hay un hermano que es solícito y hospitalario y generoso, pero a lo mejor tiene un mal testimonio. ¿Cómo es posible? Hay alguien que predica como los ángeles. Maravilloso, la gente se convierte. Pero su matrimonio es un desastre. No confundamos dones con madurez, no siempre van de la mano. Por supuesto, los dones se perfeccionan en comunión, santidad y obediencia, pero no los confundamos. Porque los dones es algo que nos ha sido dado por gracia, no nos lo merecemos, nos lo han dado. Lo que dice aquí es que todos los dones tienen una cosa en común, ¿sabéis qué es? Generosidad, amor. Todos los dones tienen en común cuidar de otros, enseñar, presidir, hacer misericordia, dar. Todos están enfocados hacia afuera, todos los dones. No hay ningún don que esté enfocado para adentro. Yo he recibido el don de edificarme a mí mismo. Hago unas predicaciones maravillosas. Me predico y me edifico mucho. Eso es ridículo, es feo. Yo he recibido el don de darme a mí mismo. Me hago unos regalos preciosos. Qué bonitos. Estoy tan agradecido a Dios por mi don de darme. Qué tontería, ¿verdad? Los dones están enfocados en otros. Van siempre hacia afuera. No son departamentos, son actitudes. Actitudes. ¿Podemos enseñarnos unos a otros? ¿Sí? ¿Todos? Sí. Yo creo que todos tenemos la capacidad de enseñarnos. Hay hermanos que hablan muy poco y hermanas, pero enseñan mucho. Siempre me acuerdo, lo he dicho muchas veces, de un hermano de mi antigua iglesia que cuando murió se destaparon muchas cosas buenas. Cuando se fue con el Señor, tanto él como su esposa, hubo un culto de agradecimiento a Dios, una especie de funeral, pero el objetivo era Dios, darle gracias a Dios. Y empezaron a levantarse personas y a decir cosas. Me iba a la boda de mi hermana y no tenía dinero para comprarme un traje. No sé cómo, pero la hermana sabía que tenía necesidad y me dijo, mira hermana, toma, un trajecito de boda. Y así uno detrás de otros. Así que esa es la actitud de hacia afuera, de dar a otros. ¿Estamos poniendo en práctica esos dones? Recuerda que te han sido dados. Y te han sido dados para que los uses responsablemente. Recuerda que Dios te va a dar cuenta de ellos. Pero sobre todo recuerda una cosa, hay un gozo enorme en usar los dones. Es increíble usar tus dones. Muchos, o si no decir todos los que estáis aquí, tenéis dones que estáis usando y podéis dar testimonio de cómo el Espíritu Santo da testimonio a vuestro espíritu del gozo que hay en usar tus dones, bendecir a otros. No es fácil, hay sacrificios, pero el Señor nos da testimonio de ese gozo de bien hecho, hijo mío, hija mía, bien hecho. Es así se hace. Así que el Señor nos ayude a usarlos. Punto número 4, la actitud de un miembro. Este es el texto, la sección más larga. ¿Cuál debería de ser nuestra actitud como miembros en la Iglesia? Versículo 9. El amor sea sin fingimiento. Otras versiones dicen sin hipocresía.
El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a la honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. ¿Cuál debería de ser nuestra actitud como miembros de la Iglesia? Aquí lo tenemos. Oye, yo no sé tú, pero el listón está bastante alto. ¿Tú vives así? ¿Tú vives así? Yo no. A veces. Un amor sincero, sin hipocresía. ¿Cómo es un amor sincero? Bueno, aquí dice que la palabra hipocresía tiene que ver con máscara, es decir, aparentar una cosa que no eres. El amor sincero no busca que otros vean lo que haces, solo Dios lo vea. Y sin hipocresía, que también tiene que ver con la palabra crítica o juicio. A veces podemos caer fácilmente en eso. Juzgar motivos, juzgar intenciones de otros, poner el microscopio para encontrar defectos y comentarlos. El hermano tal es muy bueno, pero, después de lo que viene, pero es pecado ya, casi. La hermana es fantástica, pero... Y encontramos fallitos. Eso va minando nuestro amor. Tiene que ser difícil amar cuando estamos juzgando continuamente a otros. Y el Señor nos dice, aléjate de eso, piensa de ti con cordura. Según la gracia que has recibido, piensa que tú también eres una persona rota por el pecado. Y necesitas mucho del amor, de la paciencia de los demás. Una vez estaba escuchando una predicación donde decía el predicador, a veces cuando pienso en los dones pienso que hay algunos en la Iglesia que no sé qué dones tienen. Yo no sé si el don que tienen es hacer que los demás tengamos más paciencia. Delante mí estaba sentado Carlos Morris, que ya estaba con el Señor, se vuelve hacia mí y me dice, hablando de ese don, el don de hacer que los demás tengan paciencia, y me dice, pues esperemos que no lo desarrollen. Yo a veces se lo digo a mi mujer, digo, mira, tengo el don de hacer que crezca tu paciencia. No le hace mucha gracia. Todos caemos en eso, todos caemos en eso. Mirad, un amor fraternal. Esta es una palabra muy fuerte, amor fraternal. Un amor de lazos de sangre. ¿Sabéis cómo son los lazos de sangre? Uno de los amores más fuertes que hay son los lazos de sangre. ¿Qué, a ver, mamás que estáis aquí, qué haríais por vuestros hijos? O mejor dicho, ¿qué no haríais por vuestros hijos? Pocas cosas, ¿eh? ¿Qué aguanta una madre por su hijo o un padre? Cuando tienes un adolescente díscolo, las cosas que le aguantas. Pero es tu hijo, lo vas a amar siempre. No digo que lo vayas a disculpar, no. Pero que vas a aguantar una serie de cosas que no le aguantarías al vecino ni a compañeros de trabajo. Qué fuerte es el amor fraternal. ¿Cuánto estamos dispuestos a sufrir por el amor a los de nuestra sangre? Aquí la palabra de Dios dice que nuestro amor debe ser un amor como fraternal. ¡Wow! Y eso implica muchas cosas. Eso implica aguantar muchas cosas. En nuestra cultura sería muy extraño amar a alguien así, de esa manera. Y así somos llamados a amarnos. La Iglesia no es un sitio perfecto. La Iglesia es un sitio lleno de personas heridas, quebrantadas, con una mochila de malas decisiones y actitudes que no siempre son buenas. En ninguno, ¿eh? O mejor dicho, en todos. Y tenemos que aprender a soportarnos con paciencia los unos a los otros. Esto lo estoy predicando para que lo apliquéis vosotros. Tenéis que soportarme, ¿vale? ¿Ok? ¿Amén? Me tenéis que aguantar y soportar mis chistes malos y todas las cosas. Si no, estáis desobedeciendo al Señor. Bueno, yo tengo que aguantaros a vosotros también. Todos unos a otros.
Un amor diligente, versículo 11, laborioso, esforzado, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Ferviente, siempre orientado al Señor, sirviendo al Señor. Mira, cuando estás sirviendo y usando tus dones, no solo estás amando a tus hermanos, ese es tu culto a Dios. Ese es tu culto a Dios, un culto espiritual que lo haces por amor al Señor. Estás amando a un hijo de Dios. Cuando alguien hace algo bueno por uno de tus hijos, ¿cómo te sientes? Alguien le hace un buen regalo a uno de tus hijos. Alguien es bueno, bondadoso, paciente. Tu corazón se pone a favor de esa persona, ¿verdad? Cuando tú amas a los hijos de Dios, estás amando a Dios. Y Dios lo recibe así. Tenemos que amarnos unos a otros así. Un amor resistente cuando las cosas se ponen feas. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Y a veces hay dificultades. A veces falla el dinero, a veces falla la salud, a veces fallan las dos cosas. Y aquí se nos dice 3 cosas que tenemos que poner en práctica cuando falla esto, cuando vienen los problemas. Y lo que nos dice es, número 1, alégrate pensando en tu esperanza cristiana, gozosos en la esperanza. Número 2, sé resistente, esforzado. El sufrimiento es un duro trabajo, es una carga pesada. A veces las rodillas te fallan, pero tienes que fortalecerte en el Señor y ser resistente. Número 3, no dejes de orar, constantes en la oración, siempre. Pero a veces hay grandes sufrimientos que requieren grandes oraciones. Oraciones especiales para sufrimientos específicos. Gózate en tu esperanza. Una cosa que siempre intento recordar a aquellos que estáis sufriendo. Hermano, hermana, esto no es para siempre. No vas a estar siempre así, de mal. Siempre así de mal. No, esto se va a acabar. El sufrimiento se termina. Amén. El sufrimiento se acaba, es temporal. Y detrás del sufrimiento, ¿qué viene? Cosas buenas, cosas muy buenas que Dios tiene preparados para los que le aman. Número 2, sé resistente. Número 3, no dejes de orar. Este fin de semana estaba en un retiro de jóvenes. Una chica me decía, mi iglesia tiene muchos problemas, ha pasado por varias divisiones, que eso es una cosa muy triste, muy fea. Solo quedo yo de joven, solo estoy yo, y me estoy planteando irme de la iglesia. ¿Qué me aconsejas? Quédate. A las duras y a las maduras. Ama a tus hermanos. Porque si te vas, muchos van a sufrir porque tú también te has ido y porque hay personas mayores que se alegran de que tú, una persona joven, vengas a la iglesia. Y me decía, es verdad, hay hermanitas de la iglesia que me dicen, ay, qué bien que estás tú, qué pena me daría. Quédate, aguanta, apoya a tus hermanos. A veces vienen malos tiempos en la iglesia. ¿Y cuál debería ser nuestra actitud? Si Dios no lo evita, vendrán malos tiempos. Esto no es el cielo. ¿Qué vamos a hacer cuando vengan malos tiempos? ¿Irnos? No. Fortalecidos, perseverantes, orad, gozarnos. Esa es la actitud de un miembro. Un amor generoso. Versículo 13. Dar, compartiendo para las necesidades de los santos. Alguno pensará, dice, yo no tengo el don de dar, tengo el don de recibir. No, ese don no existe en la Biblia. Es más, dice Proverbios que la sanguijuela tiene 2 hijas que dicen dame y dame. Así que no seas tú uno de ellos. El don de dar, el don de dar. Todos tenemos el don de dar, ¿eh? Todos tenemos el don de dar y el don de servir. Esos 2 dones son universales. Los tenemos todos. No, yo no tengo el don de dar. No, lo tienes. Busca en tu bolsillo. Lo tienes. Todos tenemos el don de dar. Dar cualquier cosa. Tiempo, lágrimas, para empatizar. Todos tenemos el don de dar. Hospitalidad. Un amor que busca el bien de otros. Versículos 14, 17, 18, 19. Bendecid a los que os persiguen. Estos versículos me han hablado últimamente mucho, porque me he dado cuenta de que hay muchas cosas que hago mal, pero hay una cosa que estoy haciendo mal. Últimamente estoy pidiendo la maldición de Dios sobre ciertas personas. Cuando veo cosas horribles que pasan en este país y en otros países, cuando veo abusos horribles que pasan, oro, Señor, castiga a esa gente, dale su merecido.
Y acabo de descubrir que eso no está bien. Eso no está bien. Invocar el castigo de Dios es pedir la maldición de Dios. Dales duro, Señor. Quebrántalos, humíllalos. ¿Alguno de vosotros habéis orado eso? A lo mejor si os han hecho mucho, mucho daño, a lo mejor lo habéis orado. Y lo que aquí enseña la palabra de Dios es que no debe de haber ni un átomo de odio en nuestros corazones. No debe de haber ni una pizca de rencor, porque eso es un cáncer. Porque eso envenena y contamina todo y se extiende a tus hermanos y se extiende a la iglesia y lo llena todo como una mancha de chapapote que lo ensucia todo. No permitas que haya ni un átomo de rencor. Estas son palabras muy fuertes, porque dice, bendecid a los que os persiguen. Yo no tengo la autoridad para decir eso, lo dice la palabra de Dios, pero hay hermanos que están sufriendo mucho y muchas injusticias y maldades. Y lo que enseña la palabra de Dios, hermano, que no te gane el odio el corazón. No permitas que haya odio en tu corazón. ¿Y sabes cómo se hace eso? Bendice. Señor, bendice a esta persona. Esto es el Evangelio, esto es increíble, esto es impresionante. ¿Cómo podemos pedir la bendición de Dios sobre alguien perverso? ¿Cómo se hace eso? Si no es por la gracia de Dios, si no es por la compasión y el Espíritu Santo obrando en nosotros, en nuestro corazón roto. Si estás pasando por una situación así, le pido al Señor que te ayude y oro por ti para que nos cambie el corazón. Tenemos que aprender a amar. Es difícil amar. Amar no es fácil. Bendecir no es fácil. Pero el Señor dice, cúrate del odio. Cúrate del odio. Un amor empático. Versículo 15, que implica amar y estar cerca de otros. Mirad, la empatía, que es sufrir con los que sufren y llorar con los que lloran, es duro, pero es de bendición tan grande. Quiero hablaros de mi grupo de crecimiento, no porque sea mío, no sea mío, sino que es mío en el sentido que mi mano es mía. Yo soy de ellos y ellos son míos. En el grupo de crecimiento, que nosotros de broma llamamos INEM, porque siempre oramos y siempre alguien recibe trabajo, si no tenéis trabajo, venid a mi grupo de crecimiento, porque no sé, Señor es así de maravilloso. Hemos forjado nuestro amor en el horno del sufrimiento. Nos han pasado cosas muy dolorosas y tristes, pero esos sufrimientos nos acercan unos a otros. Cuando tú estás cerca de otros hermanos, a no ser que seas antipático, que es que el otro está llorando y tú estás sonriendo y diciéndole ¡ánimo! ¡Que no pasa nada! Eso es ser antipático. Pero cuando tú empatizas y el otro está llorando y a ti se te saltan las lágrimas y compartes su dolor, ¿sabéis qué ocurre? Ocurre un milagro. Y es que el sufrimiento se divide, se reparte. Ya no solo hay unos hombros soportándolos, sino varios. Los grupos de crecimiento son fundamentales porque hacemos lo que no da tiempo a hacer el domingo, que es sentarnos juntos, comernos algo, orar, llorar, alegrarnos. Pues ha pasado esto, mi hija por fin está embarazada y todos como locos. ¡Qué bien, qué maravilla! ¿Cuánto tiempo llevábamos orando por eso? Esto ha pasado, 2 veces. Si no te quedas embarazada, ven a mi grupo de crecimiento. O pídenos que ores, a lo mejor vives lejos, hay otro grupo de crecimiento, donde también están pasando cosas muy interesantes y espero que podamos contarlas algunas de ellas. Así que el amor es empático y el sufrimiento se reparte. Y eso es una bendición, es un privilegio ser parte de la Iglesia, es una bendición ser parte de una Iglesia donde nos sentimos cerca los unos de los otros. Ser parte del cuerpo de Cristo es ser nacido de Dios, es haber recibido vida, vamos a las conclusiones, ¿sí? Es haber recibido vida espiritual por medio de la muerte de Cristo en la cruz, el perdón de tus maldades, por el inocente y perfecto Hijo de Dios, quien cargó en la cruz por nuestros pecados. Y la respuesta a tanto amor es adoración. Ay, hemos recibido tanto. Si estás triste, haz una lista. Haz una lista con todas las cosas buenas que Dios ha hecho por ti. Haz una lista,
porque a veces se nos olvidan. Y la respuesta debe ser adoración, un sacrificio diario a Dios. Quiero terminar contándoos una historia muy interesante. Vamos a poner la foto, ¿sí? La foto siguiente. Bueno, no sé si sabéis quién es este señor. Este señor se llama Justo Gallego Martínez y él está construyendo una catedral, que es la Catedral de Don Justo. A lo mejor habéis visto el anuncio de Aquarius, la bebida esta de Coca-Cola, no quiero hacer publicidad. Este hombre era monje cisterciense y pilló la tuberculosis y lo echaron de su congregación. Pero el Señor lo sanó. Yo no dudo que fuera el Señor. Dios hace milagros con todas las personas, católicos, con todo aquel que clama a Él. Y empezó a construir él solo una catedral. Sí, habéis oído bien. Él solito, con sus manos, con un terrenito que tenía de herencia, el tipo se puso a construir una catedral. Y vaya catedral. Siguiente pantalla. Una chulería de catedral. Esto está en Mejorada del Campo. Alucinante, ¿verdad? Que un señor esté construyendo él una catedral, una iglesia para Dios, según entienden ellos. Siguiente pantalla. Podéis visitarlo. Él pide una ofrendilla. Y ahí está el hombre, construyendo una catedral. ¿Sabéis por qué está construyendo una iglesia? Por gratitud a Dios. Él ha recibido la sanidad de la tuberculosis y le ha dicho al Señor, Señor, yo te dije que si me curaba de tuberculosis, yo te construía una catedral. Y ahí está el tío. Nosotros hemos recibido mucho más. Siguiente diapositiva. Nosotros hemos recibido mucho más que una sanidad. Hemos recibido una sanidad completa. En Jesús, el Hijo de Dios, hay perdón de pecados, reconciliación con Dios. También podemos construir algo bonito, algo hermoso. Podemos ayudar a construir la iglesia. No una iglesia de piedras, ni de yeso, ni de escayola, sino construir una comunidad, una iglesia viva. Si has recibido tanto de Dios, ¿por qué no ponerte manos a la obra? Que el Señor te bendiga.